Dios bendiga a toda la familia de Cristo, a todos también los que nos siguen a través del canal. Hoy vamos a impartir la poderosa palabra de nuestro Dios. Dios está levantando en los últimos tiempos su palabra con el plan y el propósito de que todos los hombres, mujeres le conozcan. ¿Cómo le vamos a conocer a un Dios eterno, un Dios exceso? A través de la palabra de nuestro Dios. Yo el tema de hoy lo he titulado Guerra de Voluntades. Guerra de Voluntades es la exposición del día de hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos guerras en nuestro hogar, guerras en nuestro trabajo, guerras en nuestro propio yo? Guerras todos los días nosotros tenemos. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué esa guerra? ¿Por qué esa guerra con la familia? ¿Por qué esa guerra con los seres amados? ¿Por qué la guerra con nosotros mismos? A veces no nos gustan nuestras orejas, que no me gusta mi nariz. Y hay una guerra, una batalla aún viéndonos al espejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al ser humano, lo habilitó de una voluntad propia. Voluntad propia. Ahora, ¿cómo definimos el término de voluntad? ¿Cómo se define el término de voluntad? La voluntad es la capacidad dada por Dios al ser humano para nosotros elegir o decidir con libertad lo que es bueno o lo que no es bueno. Eso Dios le dio a todo ser viviente, una voluntad propia, una voluntad humana. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros llevamos, aquí hay personas que llevan 30 años congregando, 20 años congregando, muchos ya llevan toda su vida, 50 años congregando, otros 2 años, otros 3 años, y dicen, ya me cansé de orar, ya me cansé de ayunar, ya me cansé de vigilar y Dios no responde mis oraciones. ¿Cuánto le he pedido a Dios que cambie a mi marido, que cambie a mi esposa, que cambie a mis hijos, que cambie mi situación, que haga cosas maravillosas y Dios no lo hace? Esas muchas personas ya no congregan, ya no buscan de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad batalla con la voluntad de Dios. Dios nos ha regalado, nos ha dotado de voluntad propia, pero Dios no está muchas veces de acuerdo con nuestra voluntad. Pero Dios no va a sabotear lo que ya nos regaló, lo que ya nos dio. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios se lee y se enseña en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña Apocalipsis 3? Capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo, Jehová, el Todopoderoso, estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está la respuesta de tantos que nos decimos, y heme aquí. Hay muchos que dicen, llevo 20 años orando por mi matrimonio y ese marido no cambia. Llevo 30 años orando por el hijo que está inclinado a la drogadicción, la hija está vendiendo su cuerpo, inyectándose, haciendo de todo y no cambia. Ya me cansé, no funciona. Muchas veces oraba yo con mi nieto y mi nieto oraba y decía, abuela, no funciona. No funciona, Dios no responde. ¿Por qué, iglesia? No es porque fallaste en oración, no es porque tu fe te faltó, porque la Biblia dice, si tuvieras fe tan solo como un grano de mostaza, el grano más pequeño, una fe tan pequeña, es por la voluntad. Porque Dios puede derribar puertas, claro. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta, pero te llamo. Dios está llamando a hombres y mujeres, Dios está llamando a matrimonios, pero es la voluntad del ser humano si él elige amar a Dios o no amar a Dios, si él decide servir a Dios o no, o si él decide seguir a Dios o no decide. Es la voluntad del ser humano. Gloria a Dios, aleluya. No estás fallando en tus oraciones, sigue clamando, no te desanimes,
porque el enemigo viene a atacar. Ahora muchas personas dicen, Señor, pero tu palabra dice, tu promesa dice en 2 de Pedro capítulo 3, 9, tu palabra me enseña y yo me abrazo de tu palabra. Que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una voluntad, una libre elección, como dice, un libre albedrío. Gloria a Dios. Eso es voluntad, libre albedrío. Libre albedrío no está escrito en la Biblia, pero muchos lo decimos, pero es una libertad para elegir. O amo a papá o no lo amo. O me quedo con papá o me fui fuera de mi casa. La decisión está en nosotros. Por eso Dios ha levantado su palabra. ¿Para qué? Para levantar hombres y mujeres que sean perfectos y cabales para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 me enseña. Juan capítulo 1, versículo 12. Ya todos los que le recibieron, ya todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuándo soy hija de Dios? Cuando inclino mi voluntad a la voluntad de Dios, que es su palabra. Cuando rindo mi voluntad, cuando anulo mi voluntad pecaminosa de raza caída y digo, yo quiero amarte, Dios, y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y allí empieza el Señor a operar, a trabajar, a hacer una construcción en aquel que le recibió y le creyó, porque le he dado potestad para ser hijos de Dios. Entonces muchas veces de nosotros salimos a evangelizar, salimos a predicar, les predicamos a nuestros hijos, les predicamos a nuestra familia, pero ellos siguen haciendo sus deleites y sus placeres. ¿Por qué? No funcionó la prédica, no estudió teología, no me supe los versículos de memoria. No es eso. Es porque ellos o ellas deciden por su propia voluntad amar a Dios o rechazar el consejo de Dios. Está en la voluntad, está en la voluntad del humano, del ser humano. Gloria a Dios. Ahora, muchas personas me dicen estas preguntas. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y me dicen, si tu Dios es todopoderoso, si tu Dios es grande, ¿por qué no lo derriba Satanás? ¿Por qué no destruye la maldad? ¿Por qué no cesan las guerras? ¿Por qué no cesan los conflictos? Si tu Dios es todopoderoso. Mi Dios es todopoderoso. Pero mi Dios, lo vuelvo a repetir, no va a sabotear ni a manipular la voluntad del hombre y de la mujer. ¿Me quieres amar? Me amas bien. Si no me quieres amar, no me amas. Ese es nuestro Dios. Ahora, Dios creó a todos los hombres y los habilitó de una voluntad propia. Y nosotros vemos cuando Dios creó a Lucifer, al lucero de la mañana, a Luzbel, la creación angelical que está compuesta de ángeles, de arcángeles, de serafines y de querubines. Entre los querubines, ¿quién estaba? Lucero de la mañana. Cuando él fue creado, se tocaron tamboriles y se dice la palabra que fue el sello de la perfección. ¿Falló Dios en crear a Lucifer? ¿Perdón? No falló Dios, porque Dios le dio voluntad propia, libertad para decidir. O te quedas en el cielo o te vas del cielo. O me amas o no me amas. Dios no fuerza a nadie a amar. Dios no ha creado robots. Escuchaba de un jugador que decía, los latinoamericanos son robots. Yo lo escuchaba y decía, no has leído la palabra de Dios, porque Dios no ha creado robots. Dios ha creado hombres y los ha habilitado con voluntad propia. Ahí está. Cuando te pregunten, ¿y por qué Dios no puede derribar a Satanás? Porque Satanás está reinando en la tierra, porque Dios lo creó, lo hizo el sello de la perfección, pero le dio voluntad propia. ¿Me amas o no me amas? Cuando Dios creó a los primeros padres, Adán y Eva, ¿con qué los creó?
con voluntad propia, voluntad humana. Pero les dijo, miren, ustedes van a obedecer, del árbol del conocimiento no comeréis, porque moriréis, porque moriréis. Pero ellos desobedecieron la palabra de nuestro Dios, la desobedecieron, lo comieron. Pero hermanos, la Biblia registra que Adán siguió multiplicándose, tuvo hijos y no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente, porque el texto sagrado me registra que no más se describe que Adán y Eva tuvieron una comunión con Dios. No más, murieron espiritualmente. Entonces nosotros podemos ver, hay que quitarnos este término, esta frase, que muchas veces lo decimos por falta de conocimiento de la palabra. Decimos de tal padre, tal hijo, de tal hija, tal madre. Incorrecto, incorrecto, porque Dios creó a Lucifer y lo traicionó. Dios creó a Adán y Eva como sus hijos y lo traicionaron, se rebelaron contra su creador. Y hay hijos, hijas que se rebelan contra sus padres y sus madres. Pero no te canses de predicar el evangelio de la verdad, porque la Biblia me enseña, y todo el que le recibe y el que cree en su nombre les da poder de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora vamos a estudiar. La palabra de Dios me enseña Efesios capítulo 4 versículo 23. Vamos a entrar a voluntad propia. Son tres voluntades. La voluntad propia, que es la humana. La voluntad satánica, que es la del diablo. Y la voluntad de Dios, que es la soberana, que rodea todo el universo. Cuando hablamos de voluntad propia, iglesia, hablamos básicamente de nuestra naturaleza, como nuestra naturaleza egoísta. Eso es, si al Lucero se le creó como el sello de la perfección, extremo en sabiduría, pero con una voluntad de elección y de decisión, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la voluntad del ser humano, ¿cómo es? Egoísta. Nosotros lo que queremos, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Sí, eso es. Por eso el Señor ha venido y ha enviado a su Hijo Jesucristo para todo aquel que le recibe. Es hecho hijo de Dios y tiene el poder de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder vencer a nuestra voluntad pecaminosa. Entonces nosotros podemos ver que Efesios capítulo 4, 23, la palabra de Dios me enseña, y renovaos. ¿En qué me voy a renovar? En vuestro espíritu de la mente. Si nosotros vemos Génesis capítulo 6, versículo 5 al verso 6, Génesis capítulo 6, versículo 5 al verso 6, y dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, porque los designios ¿de qué? De los pensamientos de su corazón eran de continuamente solamente el mal. Y a Dios le dolió y se arrepintió haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Se arrepintió y le dolió en su corazón haber hecho al hombre, haberle dado voluntad propia. Voluntad. Dios no falló, pero Dios nos ha dado la libre elección de decidir: o peco o no peco, o me drogo o no me drogo, o adultero o no adultero, o fornico o no fornico. Y muchas personas están diciendo: la palabra de Dios no funciona, el evangelio no funciona, los aleluyas no tienen poder. Oh, momento, es libre elección. Si yo amo, amo. El mensaje no estuvo poderoso que no traspasó mi corazón. No, es yo decido si lo amo a Dios. Aleluya. O no lo amo a Dios. Ahora, vamos a entrar a ver nuestra alma. ¿Cómo está compuesta nuestra alma? Nuestra alma está compuesta de emociones, de intelecto y de voluntad humana, que es la voluntad propia. Ahora, en mis emociones
en tus emociones están los sentimientos y las decisiones. ¡Ay, qué guapo ese chico! Ese es el que me ha recomendado Dios. Ora, ayuda y pregúntale a Dios, porque la voluntad de nosotros está ¿qué? Está inclinada y opuesta a la voluntad de Dios. Ahora, intelecto. En el intelecto que está la mente y los pensamientos. Leímos Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Renovaos en vuestro entendimiento. ¿De qué? De la mente. De la mente. De los pensamientos. Clínicamente, cuando hay una muerte cerebral, el paciente está en una cama, pero está vivo, porque ha muerto su cerebro, pero su corazón sigue latiendo por medio de aparatos. Ahora, mi mente le da orden a que mi cuerpo se mueva. Mi mente le da orden a que funcionen todos mis miembros. ¿Qué poder hay aquí en la mente? ¿Y dónde trabaja el enemigo? Aquí. Aquí ataca. Comentaba la pastora que un hermano dice: ya no quiero venir a la congregación por X razón, porque ya el enemigo le atacó sus pensamientos, su mente, su intelecto. Aquí, esta es una fortaleza que tenemos que cuidar, porque el enemigo ahí va a atacar, ahí va a trabajar. Nosotros podemos ver que Dios habló en Génesis cuando creó al primer hombre y dijo: si comieres de ese árbol del conocimiento, moriréis. ¿Y qué dijo? ¿Qué dije? Clínicamente, lo llevamos clínicamente. ¿Qué dicen los médicos? Está con una muerte cerebral, pero todavía su corazón late, todavía hay esperanza. Y hay muchos de nosotros cristianos que vivimos caminando, gloria, aleluya, Cristo vive, Cristo reina, pero estamos muertos espiritualmente. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Y Satanás y Adán y Eva hicieron su propia voluntad, se rebelaron contra su creador, contra su Señor. Y uno fue expulsado del cielo y el otro del huerto del Edén. Gloria a Dios. Del huerto del Edén. Ahora, nosotros vemos que cuando nuestra mente tiene una muerte cerebral, nosotros no podemos andar. Estamos paralíticos, estancados, bloqueados, desgastados. Así es un creyente cuando está muerto espiritualmente. No le alaba a Dios, no quiere predicar, no quiere ganar almas, no quiere arrepentirse, no quiere servirle a Dios, porque está muerto espiritualmente, porque el enemigo ha puesto un bloqueo en su mente. El enemigo ha venido a fragmentar nuestros pensamientos, a destruirlos, pero el Señor ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo ataca el enemigo? ¿Cómo ataca? Ataca en la mente, poniendo dardos en nuestros pensamientos, opresiones en nuestra mente. Suena el teléfono: ¡ay, mala noticia! ¡Ay, esto! Oprime, y aquí trabaja. Posee nuestra mente. Vemos las redes, vemos en las noticias que los niños ya no juegan, están todo el día googleando en el Facebook, jugando, y allí se han vuelto adictos, no solamente niños, adultos, y aún pueblo de Dios que está ahí jugando, porque el enemigo ha poseído su mente a través de las redes sociales, de los juegos. Hoy ya nuestros niños ya no juegan como antes. Hoy nuestros niños ya no disfrutan del almuerzo porque están almorzando y están ahí: no voy a perder mi juego, yo gano mi juego. Cuidado, porque el enemigo así trabaja. Luego el enemigo viene y conquista nuestra mente, una área y un territorio de nuestra mente. Viene y nos conquista y nos empieza a desanimar. Ya no quiero congregar, ya no quiero servir a Dios, el hermano es. Y X excusas ponemos. Cuidado, que el enemigo está trabajando. Por eso el Señor dijo: renovar nuestro el espíritu. La mente que
conquista total en la mente, donde vienen las enfermedades, la esquizofrenia, la locura, y gente que está recluida en hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque fueron gobernados sus pensamientos, su mente. ¿Por quién? Por el enemigo. Por el enemigo. Ahora, 4 áreas de nuestra mente: la percepción, los pensamientos, la conciencia y la memoria. 4 áreas de nuestra mente que tenemos que cuidarla mucho: percepción, pensamiento, conciencia y memoria. Memoria. Ahora, cuando nosotros percibimos algo, luego eso se crea un pensamiento. Luego ese pensamiento se alberga en nuestra conciencia. Ojo, que nuestra conciencia es juez. No Pepito Grillo ni Pinocho, pero la conciencia es un juez. Y luego de ese pensamiento que se albergó en la conciencia, llegó a la memoria, a nuestro chip, y empezó el enemigo a trabajar y a bloquear nuestros pensamientos. Empezó a bloquearlo, a distorsionarlo. Así trabaja el enemigo, con un pensamiento. Ahora, nosotros vemos a la luz de la palabra que Dios nos ha dado el intelecto, mente y pensamientos. Por eso dice el Señor: lleva cautivos todos tus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué voy a hacer con mis pensamientos? Los voy a llevar cautivos a la obediencia de su palabra. ¿Cuántos de aquí leen todos los días la palabra de Dios? Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Todos los días, porque cuando nos llenamos del consejo de Dios, que su palabra, mi mente, mis pensamientos van a ser dispersados. El enemigo bloquea los pensamientos, por supuesto. A veces estamos orando. Yo no sé si eso te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo he tenido bloqueos en la oración, que estoy orando y digo: ay, Dios mío, tengo que poner la lavadora. Ay, Dios mío, tengo que cocinar. Ay, no, Dios mío. Y después me hago: ¿y qué voy a orar? Me bloqueó. Y hay que tener mucho cuidado con esos bloqueos. Cuando te vengan esos bloqueos, use el arma y reprende en el nombre de Jesús, Cristo Jesús. A veces nos pasa en nuestra vida diaria. ¿Dónde están las llaves de la casa? Las llaves del coche. Y viene tu niño y te dice: mamá, y la tienes en la mano. ¡Ay! Hubo un bloqueo en la mente. Hubo un bloqueo. Nos bloqueamos, iglesia. Por eso tenemos que estar cada día, cada minuto en la presencia de Dios y escudriñando las sagradas escrituras de Dios. Ahora, nosotros muchas veces nos equivocamos y nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque tenemos una voluntad propia. Pero tenemos al amigo del Espíritu Santo. Por eso ustedes cada vez que oren y pidan, díganle: amigo Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, no lo sé nada, guíame. Amigo Espíritu Santo, aliéntame, aconséjame. Amigo Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios, el amigo Espíritu Santo, para ayudarnos. Del pueblo de Israel, vamos a ver 2 ejemplos de voluntad propia, antes de pasar a esto que hay que renovar nuestro espíritu de la mente. ¿Qué significa renovar? Hacer algo nuevo. Hacerlo de nuevo. Por eso el Señor dice: tengáis que el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Renovar nuestro entendimiento. Ahora, si nosotros podemos ver cuando vino el hijo pródigo en los evangelios, y el padre salió y dijo: este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Pero ahora vive. El hijo pródigo se fue y no quiso estar en la voluntad del Padre, semejante a Dios. No quiso estar en la voluntad. Y cuando el Padre lo ve, tipología de nuestro Dios Todopoderoso, dijo: este es mi hijo que estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Así que si alguno de los que nos están siguiendo a través de las redes te has desanimado y te has desalentado y ya no quieres volver a Cristo porque has
cualquier tipo de pecado, hoy el Señor te está esperando como el hijo pródigo. Aleluya. Hoy te está esperando el Señor como el hijo pródigo. Si estás muerto en tus delitos y pecados, hoy el Señor te dice, ven, porque con mano poderosa te levanto. Con mano poderosa Dios nos quiere levantar. Pero ¿cómo volvió el hijo pródigo? Arrepentido. Arrepentimiento, metanoia, para nosotros poder volver a la presencia de nuestro Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios está esperando. Yo soy mamá, y aquí hay muchas mamás. Muchas veces aconsejamos y nos enojamos con los hijos. Pero ¿cómo vamos a tener ese valor de decir, fuera de mi casa, hijo, vete? No, si nosotros estamos en una discusión y decimos, Dios mío, que no se vaya mi hijo, y si tomé una mala decisión, y si le dije, hijito, ya pues ya tienes 50 años, renta tu piso, renta tu departamento, pero después estamos, ay Señor, ¿por qué hice? Me hubiese quedado callada, no lo hubiera dicho. Estamos. ¿Qué es lo que está funcionando ahí? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia, porque cuando nosotros no conocíamos a Dios y no teníamos al Espíritu Santo y no teníamos esta palabra, nuestra mente no estaba llena, nuestra conciencia nos acusaba que robar era malo y nadie me lo había enseñado los 10 mandamientos, que robar era malo, pero mi conciencia me decía que robar era malo. Mi conciencia me decía que coger un cuchillo y atentar con alguien era malo, porque mi conciencia. Y a veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué le hice eso a mi hijo, a mi hija? Dios mío, perdóname. Y nos vamos de días largos de oración, de ayuno, de vigilia y clamamos porque le hemos creído su palabra, porque hemos creído esa arma poderosa. Entonces, nosotros podemos ver que Dios, como al hijo pródigo, estaba muerto, pero ya se renovó su mente y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si yo con mi padre tengo bendiciones, ¿qué hace la iglesia agradando al mundo si el Señor tiene lluvia, tormenta eléctrica de bendiciones para con cada uno de nosotros? Con cada uno de nosotros Dios tiene un plan y un propósito, pero de aquel que decide amarle y recibirle. Así que no te entristezcas, hombre, mujer, pastor, pastora. Si la congregación no quiere amar a Dios, no fallaste, es su voluntad, no quiere. Hijito, no te vayas a esa discoteca porque ella yo va, ay mamá, yo voy, no vayas hijo, y estás ahí que batalla, pero al final se va. No, pues ya eres mayor de edad, ve, haz lo que quieras, voluntad propia. Santo es Dios, gloria a Dios. Mira, nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. 1 Samuel 8, versículo 1 al verso 22. Vamos a ver aquí, vamos a ver para que muchos de los padres de familia, muchos de los que estamos aquí reunidos no se sientan adoloridos, culpables, que predicaron a su familia, hablaron y no, la palabra no fluyó. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 hasta el verso 22. Yo voy a parafrasear este texto, lo voy a parafrasear porque es muy largo. Aquí vamos a ver a dos hijos de un profeta. El profeta, ¿cómo se llamaba? Samuel. Pero los hijos no andaban en el camino como anduvo su padre, el profeta Samuel. Los hijos eran malos, tenían avaricia, tenían codicia. Samuel era un profeta tremendamente usado por Dios, lleno de la presencia de Dios, fluido con poder y gloria, pero los hijos no amaban a Dios. Los hijos no amaban a Dios. Y a veces, que Dios me perdone, que no, perdone, sí, yo pido perdón, que a veces vemos, uy, el hijo del pastor, le dije, ¿y por qué no viene? Y a nosotros nos exigen venir. Estamos pecando un pensamiento. ¿Bajó a qué? A mi conciencia. Y tuvo una memoria y me bloquea. Y me bloquea y me empieza a desgastar hasta el enemigo a hacer cautivo mis pensamientos. Y vemos que estos hijos, y lo vieron, Samuel se crió desde pequeño en la casa de Dios, porque Ana hizo una promesa y lo entregó para que un sacerdote lo instruyera. Y Samuel, lleno de la presencia de Dios, hasta viejo, hasta ya de edad avanzada, Dios lo amaba. Pero los hijos, dos hijos tenían, no lo amaban a Dios.
Amaban que la avaricia. ¿Por qué, iglesia? Que el Padre falló en instruirlo. ¿Por qué? Porque tenían voluntad propia, voluntad humana. Aleluya. Voluntad propia. Entonces, el pueblo dijo, estamos estudiando todavía la voluntad propia. El pueblo dijo, Samuel, tus hijos los has levantado como jueces de Israel. Ya no queremos jueces, queremos rey de Israel. Y eso le enojó al profeta Samuel. Se entristeció y se fue y oró a Jehová. Y Jehová le ha dicho, he escuchado la voz de mi pueblo, que ya no quiere. No te quiere a ti, Samuel, pero no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, porque Samuel portaba la palabra de Dios. Samuel caminaba, se conducía, andaba bajo la voluntad de Dios. Entonces dijo el Señor, mira, ¿quieren un rey? Les voy a dar un rey, pero diles que ese rey será perverso. Fue Samuel y le informó al pueblo de Israel, Jehová Dios de los ejércitos les va a dar un rey, pero va a ser perverso, va a ser tirano, les va a robar sus cosechas, les va a esclavizar a sus hijos, sus hijas. Y el pueblo dijo, no me importa, en mi voluntad propia quiero un rey, y no te queremos a ti, Samuel, y menos a tus hijos. Y el Señor le dijo, les doy un rey. Ahora, muchas veces recibimos y pensamos que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. ¿Les dio rey? Claro que les dio rey. El pueblo de Israel tuvo un rey, se llamó el rey Saúl, perverso, les dio un rey, pero Dios les advirtió, ese rey no será bueno. No importa, muchas veces Dios nos advierte, ese hombre con el que está saliendo no es bueno, no es para que te cases. El matrimonio, hermanos, es una decisión para toda la vida, iglesia, y hoy lo vengo a decir con autoridad, por la palabra de Dios, que el matrimonio es un pacto del cielo y el matrimonio nace en el corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces recibieron, ay Señor, oré y recibí, me casé y al tiempo me separé. No funcionó. Voluntad propia. Vemos el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 2 hasta el verso 12. Vemos el libro de Éxodo. Vemos otro ejemplo. El pueblo de Israel había sido libertado con mano poderosa de la tierra de Egipto, donde le decían a Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder, el instrumento de Dios para con su pueblo. Mira, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Ahí comíamos las ollas de carne. Nos has traído al desierto para matarnos de hambre. Mejor queremos morir en el desierto. Queremos estar muertos. Mira los pensamientos. Hay que tener mucho cuidado. Mira, y Moisés, Dios mío, voy a hablar con Dios. Señor Dios, ya están cansados del maná que les das todos los días. Quieren carne. Y el Señor dice, he oído, lean en la Biblia sus murmuraciones. A veces murmuramos, ay Señor, voy a comer otra vez paella, todos los días huevo frito. Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Cada vez que tú tengas que comer, si todos los días tienes que comer lenteja, bendito Señor, porque me da hierro, me nutre, levanta mi hemoglobina y empieza a declarar por tus alimentos. Pero el pueblo no. ¿El pueblo qué? El enemigo ya había bloqueado sus pensamientos. Ya lo había bloqueado. Y decía, y el Señor dice, mira, Moisés, a la tarde le daré carne. Y por la mañana, maná comerán. Y el Señor les dio carne, sí les dio. Pero no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Lo dice Éxodo 16, capítulo 1 al 22. Y el pueblo murmuró contra Dios, porque ya estaban hasta aquí de comer maná del cielo. Y por cierto, la Biblia registra que 40 años les dio de comer maná del cielo. Así que, pueblo de Dios y todos los que nos siguen a través de las redes, si llevas años orando por tu familia, años orando por tu milagro, síguelo. No te desanimes, ni te desalientes. Yo conocí una mujer
Una mujer que vivía declarando: yo caminaré con mi marido predicando el evangelio. Una mujer de fe. Una mujer de fe que sufrió mucho en su matrimonio y hasta el final estuvo casado. Y yo con mi marido levantaré, ser evangelista, el apóstol. ¡Ay! Y, hermano, una mujer que clamaba, trabajaba, el marido alcohólico, nunca se convirtió. Cuando estuvo en la cama de un hospital, allí recibió a Cristo y partió al cielo. Fue salvo. Porque todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre le da poder de ser hechos hijos de Dios. Pero lo que ella declaró, lo que ella profetizó, lo que ella anunció, no se cumplió. Porque ella no decía: de la cama él recibirá a Cristo. No, ella decía: con mi marido predicaré, levantaré matrimonio, levantaré. Y no se cumplió. Su fe menguó porque no tenía el conocimiento de que Dios le da libertad de elección al ser humano de amar a Dios o no amarlo a Dios, de servirlo o no servirlo. Y desde hoy esa mujer ora, y cada vez que escucha a una guerrera decir: yo declaro que en tu nombre conquisto naciones, se enoja, se fastidia. ¿Por qué? Porque el enemigo ya bloqueó sus pensamientos. Porque lo que ella declaró por aproximadamente 20, 30 años no se cumplió. No se cumplió. Hay que tener mucho cuidado con nuestra voluntad propia. Y esto es verídico. Testigo es la pastora. Esto es verídico. En una congregación, por eso es peligroso la percepción. De la percepción, un pensamiento alberga la conciencia y se aloja en la memoria y nos bloquea. 4 áreas de la mente que debemos de derribarlas en el nombre de Jesús. Una pastora ya mayor, de edad mayor, cuando llegaban las almas, como la pastora Miriam llega y las abraza, y esta pastora les da un beso, y es un país latinoamericano donde solo se da un solo beso. Acá en España se da 2 besos. Entonces venía la pastora, abrazaba y le daba un beso a sus ovejas, y etcétera, etcétera. Cuando la pastora se pone de pie a dar cargos cargos para la obra, tú vas a servir aquí en esta área, tú vas a predicar, tú vas a cantar, y se le pasa a la pastora de no darle al hermano un cargo. Al día siguiente la hermana ya no fue a congregar, no fue al servicio. La pastora la llama por teléfono. No, le dice: yo no voy a ir al servicio, yo no voy a ir a congregar. ¿Pero por qué, hermano? Porque usted es una lesbiana. Así le dice. La percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria bloqueó la mente de esa mujer. Usted es una lesbiana porque cada vez que llegamos a todas nos da un beso y nos abraza. La destrozó a la pastora, la hizo pedazos, lloró. Pero la Biblia a mí me enseña que Jesús experimentado en quebranto y en dolor. ¿Para qué? Para aprender obediencia. Van a venir quebrantos a nuestra vida, dolor. ¿Para qué todo ese experimento de dolor? Para que nosotros aprendamos obediencia. Por eso llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pastora al día siguiente se pone de pie en el púlpito y le dice: hermanos, lastimosamente ya ninguna de ustedes, damas, las voy a abrazar ni las voy a besar, porque ha habido un mal concepto de mí por ese abrazo, por una percepción. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros, eso se mueve, hermano, eso se mueve, Yo no sé si te ha pasado a ti. Dios mío, que Dios nos libre, que Dios nos libre, que Dios. A veces nosotros vemos una persona y decimos: yo le hago un escáner, le hago un escáner. No. El Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es? Pidiendo el don de discernimiento de espíritu. Discierno, Señor, ayúdame a discernir en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros abrimos puertas al enemigo y el enemigo ataca nuestra mente, tenemos una arma poderosa para vencer, iglesia. Nada está perdido en Cristo. Levántate, pide ayuda, ora, ayuda, reprende, anula, quebranta toda maldad del enemigo
en vuestro intelecto. Ahora, hemos terminado con la voluntad propia, es muy larga, pero nos falta el tiempo. Vamos a correr con la voluntad de Satanás. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Satanás? ¿Cuál es la voluntad de Satanás, iglesia? Satanás, ¿cómo trabajó con Eva? ¿Le puso un cuchillo, una pistola? No, le habló con dulzura, con sutileza, con engaño, la endulzó. Y el enemigo conoce las áreas débiles del ser humano. Y conoció lo que había en Eva, y Eva cayó y murió espiritualmente. Así trabaja el enemigo, por eso la Biblia lo registra, que el lobo ¿qué? Se viste de oveja. El lobo se viste de oveja, iglesia. La iglesia de Cristo, aquí hay un grupo de oración e intercesión cubriendo al pueblo, cubriendo a los pastores, cubriendo la viña, cubriendo las naciones, cubriendo todo. Es el grupo de intercesión. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a bloquear, y cuando nos bloquea nos desgasta, nos aprisiona, y hay una invasión total en nuestro intelecto, en nuestras emociones, sentimientos, decisiones, mente y pensamiento. La voluntad de Satanás, ¿cuál es? Juan 10:10. Juan 10:10. Porque el ladrón ha venido ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Mas Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Eso me ha venido a dar mi Cristo. Entonces, miren, iglesia, el enemigo quiere matar. ¿Qué vimos? Pecó Adán y Eva, pecó Lucero de la mañana, pecaron, pero no murieron, siguieron andando, siguieron caminando. Satanás sigue haciendo las perversidades. El enemigo no me va a robar mis bienes. ¿Qué es lo que quiere robar el enemigo? ¿Qué es lo que quiere apropiarse de mi voluntad? De mi voluntad. Y escuchaba una pastora por las redes que decía, cuando dicen, hermano, vas a ir a la iglesia, y el hermano dice, si Dios quiere. Incorrecto. Porque la pastora decía, lo usan como las muletillas, incorrecto. Dios quiere que congreguemos, pero es nuestra voluntad propia. No queremos congregar. Ay, Señor, hace frío. Ay, Señor, hace lluvia. Ay, Dios mío, ¿quién irá a predicar? ¿Irá a predicar Pepito, Panchito? ¿Quién irá a predicar? Entonces estamos en esa batalla, porque el tema es guerra de voluntades, iglesia. No te desanimes, no te desalientes. Si un día no quieres congregar, acuérdate de ese mensaje, es la voluntad humana. Si un día no quieres amar a tu ser querido, es la voluntad humana la que batalla en nosotros. Pero Dios es perfecto. En estos vasos de barro nos ha dado una excelencia, que es el poder del Espíritu Santo, para ayudarnos a llegar a la meta, al supremo llamado, que es la vida eterna, la vida eterna. Ahora la voluntad de Satanás, ya vemos que matarnos, destruirnos, lo vamos. ¿Qué va? ¿En dónde va a trabajar? En nuestra voluntad, hermanos. En nuestra voluntad, porque déjame decirte que el enemigo, que el Señor lo reprenda por el poder de la sangre del Cordero, el opositor Satanás también te da. También te da. ¿Quieres servirme? Toma, ahí te doy un buen trabajo. Pero si es que vendes drogas, también da. Él también da, porque es un mentiroso, un imitador de Dios. Ahora la palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo 2:26. Esto es muy claro. 2 de Timoteo 2, versículo 2, verso 26. Escapen de la trampa del diablo, que tiene a muchos cautivos a su voluntad. Uy, tremendo. El enemigo tiene voluntad. Lo hemos estudiado desde el inicio. Satanás le fue dada una voluntad propia, como se nos ha sido dada a nosotros. Y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26 me enseña el apóstol Pablo. Les refería y les aconsejaba, los alertaba: escapen. ¿De qué tengo que escapar? De la trampa del diablo, que tiene a muchos cautivos en su voluntad. En su voluntad. El diablo, que el Señor lo reprenda, ¿tiene voluntad? Tiene. Tú ves esa mujer
porque le agradó. Mejor me va bien con los brujos que con tu Dios. ¿No saben que Dios creó a los brujos? Esto es tan claro. Ahora vemos la voluntad de Dios, que es la mejor de la que hemos estudiado. Es agradable, buena y perfecta. Perfecta. Es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Soberana. Recorre todo el universo. La voluntad de Dios recorre todo el universo. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena. El Dios todopoderoso, omnipotente, inaccesible, invisible, dijo, y se separen la luz de las tinieblas. Y se separó la luz de la tiniebla, y fue día y fue la noche. Y Dios le puso término a la inmensidad del agua, y lo que quedó seco le llamó tierra, y a las aguas le dio el título de mar. Y Dios le dio orden al mar: hayan peces, nazcan peces. Dios en su soberanía le dijo a la tierra: produzca hierba verde que dé fruto según su género, y produzco hierba verde según su género. Y todo eso Dios lo hizo al poder de su palabra. ¿Qué es lo que va a transformar y va a renovar el espíritu de mi mente? La palabra de Dios. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero tenemos aquí a nuestro amigo Espíritu Santo que nos redarguye. ¡Ay, Dios mío, lo hice mal! Lo hice mal, no debía hacerlo, Dios mío, porque ofendí a mi hijo, a mi marido, a mi amigo, a mi hermano, porque ofendí a la pastora. Porque tenemos al amigo Espíritu Santo. Así que tú fallas, no te desanimes, no le entregues tu voluntad al enemigo. Contra todo pronóstico, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a adorar, voy a bendecirte. Gloria a Dios. Salmo 24:1. De Jehová la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque la formó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es mi Dios soberano, que hace como quiere, con quien quiere y donde quiere. Así no se conviertan tus seres amados, así no lo veas tocando el instrumento. Tú sigues creyendo que tu Dios en su soberanía, en su potestad, en su poder, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Ay, Salamán, uy, Camazú. Y finalizamos. Una de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 al verso 6. Una de Tesalonicenses. Y esto es todo lo que dice mi voluntad de Jehová, no la mía, la de un Dios eterno. Porque ¿quién predico? Yo no me predico a mí, predico a un Dios excelso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al verso 6. Y esta es mi voluntad, dice Jehová, que os santifiquéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 6. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. ¿Y qué es santificación? ¿Y qué es santificarse? ¿Qué es? Que no estéis inclinados a la fornicación, a las inmoralidades sexuales. Porque acuérdate que esto es templo de Dios. Este cuerpo tiene un dueño. Yo no soy dueño de mis caminos. Yo tengo un dueño, yo tengo un Señor, yo tengo un amo. Que todo hombre y toda mujer se aparte de la fornicación. En otra versión dice de la inmoralidad sexual. 2. La voluntad de Dios es que cada uno tenga su propia esposa en honor, en honra, en santificación. Ahora, ¿tú crees que es la voluntad de Dios cuando el esposo le dice: oye, Chimoltrufia, ven para acá? ¿Qué le dice la esposa? Oye, ven para acá, le dice la esposa al esposo: no sirves para nada. No, esa no es la voluntad de Dios. Si los matrimonios
predicando por los Estados Unidos, ya me superó. Ese es un ungido de Jehová, aunque no lo sea. Pero tienes que declarar, tienes que creer, porque nuestra voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Recuerdo que mamá siempre le decía a uno de sus yernos, buena joya, buena alhaja, porque el yerno era muy coqueto. Y mamá siempre decía a uno de ellos, buena joya, buena alhaja, pero en un son de sarcasmo. Buena joya. No conocía a mi madre a Cristo. No conocía. Y cuando nosotros no conocemos a Cristo, y aún conociendo a Cristo, nos equivocamos en el hablar y en el andar. Hermanos, hoy ese yerno cuida de ellos, los ama, los bendice, los ama, y todo lo que declaró por años, ahí está su buena joya, su buena prenda, su gema, su buena alhaja. ¡Ay, cómo le amo, mi Dios! Y en tercera voluntad de mi Dios, que nadie engañe ni agravie a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios es vengador de todo eso. Que nadie engañe ni agravie a su hermano, porque Dios es vengador de todo eso. Tu hermano en Cristo, tu hermano biológico, tu vecino, tu pariente, tu compañero, hasta tu enemigo. No lo engañes ni lo agravies. ¿Por qué, Señor? Pero él me insultó. No, porque yo soy vengador de todo eso. Eso es la voluntad de Dios. Está registrada en una de Tesalonicenses 4:13. No hay más historia. Vamos a ponernos de pie, y Dios es bueno. Hoy hemos entendido. Así que cuando te pregunte, ay, hoy iglesia, hoy te digo, mi Dios tiene poder para derribar puertas. Pero Él dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco tu puerta. Si tú oyes mi voz y me abres, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios respeta la voluntad, no está de acuerdo con la voluntad del hombre, pero respeta lo que Él entregó al ser humano. Levantamos nuestras manos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, oh Espíritu de Dios, el mismo que sopló en el día de Pentecostés, esté soplando en este lugar. Oh Espíritu Santo de Dios, venimos a pedirte perdón, porque muchas veces nos has llamado de madrugada a orar, a conectarnos con el eterno Dios, pero nos hemos cansado. Muchas veces nos has llamado a leer la Escritura, pero no hemos leído la Biblia porque queríamos estar entretenidos en el Facebook, en las redes. Perdónanos, Señor, perdónanos por tanto de bloqueo, tanto desgaste, Señor. Perdónanos, Dios Todopoderoso. Perdónanos, Dios mío, porque si hemos bajado las manos, si hemos bajado la guardia, mi Dios amado, y tú querías hacer cosas grandes con nosotros y nosotros no te dejamos hacer porque quisimos hacer nuestra propia voluntad. Hoy te pedimos perdónanos. Perdónanos, Señor, nos equivocamos, somos humanos, mi Dios, pero hoy vengo a decirte, reparte los dones para edificación, exhortación y consolación de tus hijos, de tu iglesia, de tus amados, de tus asignados. Añádenos, Señor, el don de discernimiento de espíritu para poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo adverso, entre lo alegre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú eres bueno, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Muchas veces el enemigo ha puesto pensamiento en nosotros en contra de nuestros hijos, que nuestros hijos, Señor, les va a pasar un accidente, o no te van a amar, o lo quebrantamos, Señor, en el nombre de Jesús, o lo destruimos, y en el ADN de nuestras generaciones rociamos la sangre del Cordero, en los genes rociamos la sangre del Cordero. Oh Dios Todopoderoso, tú eres bueno, tú eres eterno, tú eres excelso. Hoy llevamos cautivo, Señor, cautivo todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones, toda nuestra mente, pensamientos, a tu obediencia en tu palabra. Oh Espíritu de Dios,
las cadenas de generación en generación, Señor. Y perdónanos, Señor, si alguna vez levantamos y dijimos, ese hijo se parece a su padre, ese hijo no es como yo, ese hijo es un fracaso. Hoy lo anulamos en el nombre de Jesús y levantamos nuestra voz, porque nuestra voz es atendida y oída por el misericordioso y eterno Dios, porque nuestros hijos son de bendición, nuestras generaciones son de bendición. Muchas veces el enemigo ha puesto en tu pensamiento que quién te va a cuidar, que estás sola, que no tienes generación, que cómo vas a pasar sin dinero, sin jubilación, tus papeles de migraciones. Hoy yo quebranto, Señor, ese pensamiento contrario a tu verdad. Todo bloqueo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh, Santo, el que sembró con amor, segará con amor. Y si tú has sembrado, tú vas a cosechar, así como esta mujer Noemí segó, cosechó con su nuera Ruth. Oh, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos. Y hoy nuestra voluntad la alineamos a tu perfecta voluntad. Y toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el poder, la magnificencia, los milagros, a ti te pertenece, amado Dios.